Muy buena noche a todas y a todos. Es un gusto para nosotros que nos acompañen en esta noche, en esta tarde, en donde vamos a llevar a cabo nuestro primer webinar, en el que hemos titulado Manejo de los pacientes con COVID-19 en el primer nivel de atención. Es un tema muy relevante para todos nosotros como profesionales de la salud y quiero agradecer de verdad enormemente a la Sociedad Mexicana de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello, quienes han aceptado el participar con nosotros, el llevar este tipo de información tan valiosa para todos nosotros y en conjunto con Bayer de México, el poder traer este tema interesante. Quiero hacer varios comentarios, ahora sí que anuncios parroquiales. De último momento también nos han informado que este webinar contará con puntaje para recertificación por parte de la CONAMEGE y por tanto al final ustedes se inscribieron para poder empezar o tomar este webinar. Se tienen sus datos, el nombre, su correo en el cual se les hará llegar un certificado de que atienden este webinar y se les informará también el puntaje que se les estará otorgando. Por otro lado, al final, como les decía, de la participación de nuestros profesores invitados, abriremos un espacio para preguntas y respuestas, las cuales les pediré que me vayan poniendo en la sección de Q&A, o sea, preguntas y respuestas, y vamos a estarlas filtrando. Si alguien también quiere hacer alguna pregunta a nuestros invitados, digamos, de viva voz, lo va a poder hacer también. De tal forma que, bueno, también al terminar todo esto, aparecerá también dos cuestionarios muy sencillos, muy rápidos, en el cual les preguntamos si fue de su agrado este webinar y también qué otro tipo de temas les gustaría que estemos tocando, dado que no va a ser un solo webinar que estaremos llevando a cabo. Entonces, sin más, quisiera empezar, dar inicio a este webinar tan interesante, el que tiene como objetivo el mostrar el estado actual de la pandemia en México, el mundo, así como el triage que nosotros como médicos y sobre todo médicos de primer contacto debemos de tener. Van ustedes a escuchar interesantes ponencias de nuestros invitados, panorama general de los tratamientos, de las pruebas diagnósticas y qué esperar acerca del futuro de las vacunas. De tal forma que, bueno, quisiera dar el paso a nuestro primer invitado. El primer invitado es el doctor Raúl Barrios Márquez. El doctor Raúl Barrios es expresidente de la Sociedad Mexicana de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello, ex jefe del servicio de otorrino del Hospital Naval de Alta Especialidad y actualmente tiene práctica privada. Doctor Raúl Barrios, muchas gracias por asistir con nosotros, por aceptar esta invitación y le cedemos los micrófonos, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Hola, doctor, lo escuchamos perfectamente. ¿Sí me escuchan? No sé si se vea la pantalla, no sé, pero bueno. ¿Qué tal? Lo Buenas escuchamos muy bien, noches. doctor Barrios. Gracias. Antes que nada, muchas gracias, doctor Víctor Mundo, por la invitación para participar en este tema tan interesante como es el COVID-19. Y quisiera yo, antes que nada, hablar sobre las generalidades de este tema. Me gustaría, ahí ya tenemos, hablar sobre el coronavirus. Tenemos que hablar de la historia. Sabemos, ¿sí me escuchan? Lo oímos muy bien, doctor. Si nos comparte su pantalla, por favor, en la parte de inferior. A ver. No, no estoy entrando, no. No. ¿Pero ustedes me escuchan bien? Sí, lo escuchamos y lo vemos, doctor. Nada más si comparte su pantalla, por favor, en la parte inferior, donde dice compartir pantalla. No, es que me sale la pantalla nada más, la pantalla de mi presentación nada más la tengo.
no me sale otra cosa. Fernando, ¿tú puedes apoyar al doctor en lo que él continúa con la charla, por favor? A ver si puede salir, pero bueno. Bueno, antes que nada, perdón las notificaciones, las que hay. Ahí estamos. Correcto, doctor. Muchas gracias. Entonces, como les comentaba yo, antes que nada, muchas gracias por estar el día de hoy con nosotros. Para mí es un placer enorme estar con ustedes y poderles hablar sobre este virus que nos está condicionando muchos problemas. En los últimos meses, la vida nos ha cambiado a todo el mundo, como es este virus que es el virus SARS-2 COVID-19. Y para hablar de esto, tenemos que, la siguiente, no sé si me pueda cambiar la, gracias, tenemos que hablar de la historia. Sabemos que el coronavirus es un virus que fue conocido desde el siglo pasado. Y como vemos aquí, aquí estamos viendo, este virus, en el siglo pasado existían únicamente cuatro virus. Eran virus, el COV229 alfa, el COV263 alfa, el COV-C43 beta y el COV-HKV6, B1 beta. Y esos sabemos que fueron los primeros que tuvimos que, quisiera yo marcar, pero no me aparece no tengo yo mi presentación para señalar los virus. Esos virus fueron conocidos, repito, desde el siglo pasado, y la forma de estos virus se les dio el nombre de coronavirus porque tenían alrededor ciertas espículas que les formaba así una parte como si tuviera una forma de una corona. La siguiente, por favor. Sin embargo, ya en este siglo, ya en el año 2002, aparece en China el SARS-2002, el cual es un coronavirus beta, en el cual, además de eso, se presentó en 32 países de Asia, en el cual hubo más de 8,000 personas infectadas y aproximadamente un 10% de personas muertas. Más adelante, después, a los 10 años posteriores, se presenta el MERS-CoV 2012. Este virus, que igual es un virus que afectó a 27 países y hubo más de 2,500 personas infectadas, y al contrario de lo que fue el SARS-2, en este hubo un 35% de muertes. Es decir, hubo muchas muertes en este padecimiento. Cabe hacer mención, además, que en febrero de este año todavía hubo un caso que se detectó en Asia. Entonces, estos pacientes todavía tenemos que estudiarlos bien. La siguiente, por favor. La siguiente. Gracias. Sin embargo, ya en este siglo, ¿cómo surgió el SARS-CoV-2? Se dice que los primeros casos fueron a finales de diciembre del año 2019 en el mercado de animales silvestres en la ciudad de Wuhan, China, y se transmitió de un animal al humano, y este lo ha ido aumentando a diversas personas. Además, se dice que en este mercado el murciélago fue el que pasó la infección a un pangolín, y del pangolín se transmitió al hombre. Otra versión que en las últimas semanas ha estado hablando es de que, además, en Francia también ya existía un caso en el mes de diciembre. Sin embargo, eso se encuentra en protocolo de estudio. La siguiente, por favor. ¿Cuál es la vía de transmisión? La vía de transmisión de este coronavirus es la vía aérea, a través de pequeñas gotas que se producen cuando una persona infectada tose o estornuda, como vemos en este video, como una persona que está infectada estornuda y va a esparcir las gotas en aproximadamente va a ser durante 2 metros, es lo que va a abarcar la expansión de estas gotas. Si tenemos personas cercanas, personas
que no tienen protección, se les va a caer las gotas, y al caer las gotas en alguna parte de su cuerpo, en sus manos, ¿qué va a producir? Que al tocarse esta persona posteriormente en la cara, y tenemos el ser humano mucho hizo la boca, entonces nos vamos a contaminar. Y otra, además, si no estamos presentes, si el paciente que está infectado estornude o tose, y no, aunque no exista nadie, por ejemplo, en un elevador, en un transporte público, en el metro, por hablar en la Ciudad de México, al tocar las estructuras y al estornudar, va a contaminar las estructuras que están ahí. Y se sabe, en estudios que se han hecho, que el acero, el cartón, puede permanecer el virus ahí. Es decir, por ejemplo, en el acero, en el plástico, se ha visto que ha durado entre 2 y 3 días, puede existir el virus, está ahí, y en el cartón hasta 24 horas. Entonces, es muy importante todas las medidas que se han dado para que no nos estemos contaminando. Otra de las áreas que se nos puede transmitir son en los hospitales. Los hospitales, sabemos que, y más en esto, muchos pacientes llegan ahí acompañados de 2 o 3 personas que están con ellos, y hay muchas personas que pueden ser sintomáticos o asintomáticos. Y al estar estornudando o tosiendo o tocan con sus manos, ya las personas están contaminadas, todas las estructuras y las superficies, eso va a hacer que exista más contaminación. Y otro de los factores también de transmisión es ya dentro de los hospitales. Muchas veces en algunos lugares el personal del área de la salud, que incluyo desde médicos, enfermeras, trabajadoras sociales, hasta personal que hace la limpieza, no está debidamente protegido. Y si está en un área que está contaminada por este virus, se va a transmitir. Esta persona sale y va a transmitir a otro tipo de personas también cuando salga su familia, otro. La siguiente, por favor. Fíjense que además de esto, a diferencia del SARS-2, que solo se transmitía cuando la persona estaba contaminada y tenía síntomas, en cambio, el COVID-19 se puede transmitir antes de la aparición de los síntomas, o incluso, como hemos comentado, hay pacientes que son asintomáticos. Van a ser portadores asintomáticos y van a estar contaminando, y eso no lo sabemos. Entonces, esa es otra de las formas de transmisión que por eso nos han dicho mucho el gobierno de todos los países, que tengamos mucho cuidado en no estar saliendo. La siguiente, por favor. Fíjense que la Organización Mundial de la Salud estima que la tasa de contagio de este virus es de aproximadamente de 1.4 a 2.5 por personas. Algunas otras estimaciones hablan de un rango de entre 2 o 3 personas. Sin embargo, como vemos igualmente en este video, hay personas que son súper contagiadores. Es decir, pueden hacer una transmisión hasta en 16 personas en lugares cerrados. Por eso se ha hablado mucho de no estar en lugares cerrados como en restaurantes, en cines, etcétera, ya que al estornudar hay personas que estornudan muy fuerte y pueden estar contaminando, y nos pueden contaminar a 16 personas o más, y de esas, imagínense, de 16 personas empiezan a contaminar de 1 a 4 a 5 y se hace un caos. Y para que podamos controlar una epidemia como esa, que es una pandemia ya, nos dice la Organización Mundial de la Salud que tenemos que tener debemos de tener la tasa de contagio, debe de ser por debajo de 1. Y sabemos que la tasa de contagio hasta la actualidad es enorme. La siguiente, por favor. La siguiente, por favor. ¿Cuáles son los principales síntomas que vamos a tener en los pacientes que nos llegan? La anterior, por favor. ¿Nos regresamos? Ahí está bien, gracias. ¿Cuáles son los principales síntomas? Sabemos que los principales síntomas van a ser de entre los 2 y los 14 días después de la exposición que tengamos a este tipo de virus. Y entre el segundo y el quinto día es cuando más van a aparecer los síntomas. ¿Cuáles son? Cuando es la tos, una tos va a ser seca,
una fiebre de 39 grados, los pacientes se van a acompañar de mialgias, artralgias, va a haber algunos casos, trastornos gastrointestinales, ya en casos más agresivos puede haber disnea, dolor persistente del pecho y trastornos del olfato y del gusto, que en las últimas semanas es cuando se ha visto estos síntomas, ha agregado también la Organización Mundial de la Salud. Entonces, la siguiente, por favor. El médico de primer contacto debe de saber diagnosticar esa enfermedad. Cuando nos llegan estos tipos de pacientes con los síntomas que ya hemos comentado, tenemos que estar bien cubiertos, que en las pláticas siguientes se va a comentar. Cubrirnos y tener el equipo necesario para poder revisar este tipo de pacientes que nos llegan con estos datos clínicos. ¿Cómo hacemos aparte de los datos clínicos, que es lo más importante, el diagnóstico? A través de frotis de la nariz, nasofaringe o faringe. O sea, aquí, como vemos en esta imagen, una persona que está con todo el equipo necesario, está revisando un paciente, le toma con un hisopo largo una muestra de la nariz, que se va a saber hasta la nasofaringe, y además por la faringe está también tocando una muestra. Esa es la prueba que se hace, la cual de 3 a 5 días nos va a dar la respuesta, si somos positivos o negativos. Y además, existe una prueba rápida que es para detectar las proteínas del virus. Sin embargo, esa no se está haciendo casi. En nuestro país, bueno, de por sí no tenemos pruebas, somos de los países que menos pruebas estamos haciendo actualmente, y la prueba rápida todavía no la tenemos. La siguiente, por favor. La siguiente. Otra de las pruebas que hay para saber si estuvimos en contacto o no con este virus es la prueba de detección de anticuerpos contra el virus. Es a través de una muestra de sangre. Aquí vamos a detectar a los pacientes que hayan tenido ya una infección antigua o reciente, o aquellos que estuvieron expuestos a este virus. Esta prueba se puede hacer y ya se está haciendo en algunos lugares. La siguiente, por favor. ¿Es peligroso este virus? Claro que sí, es muy peligroso, ya que nos puede causar desde síntomas, como hemos comentado, hasta una enfermedad respiratoria severa, una neumonía e incluso la muerte. Se habla y se ha dicho que es más frecuente en personas mayores de 65 años con alguna comorbilidad, es decir, pacientes que presentan hipertensión arterial sistémica, diabetes mellitus, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, insuficiencia renal o algunas otras comorbilidades. Sin embargo, cabe hacer mención que en los últimos meses se ha visto que no solamente, puede ocasionar a personas mayores, sino que ya se ha visto en personas jóvenes, también se han visto entre 40 y 50 años, también se han visto casos. Y en los niños es muy baja la tasa de que se puedan contaminar ese tipo de pacientes. La siguiente, por favor. Como hemos comentado, este virus puede causar desde una enfermedad leve hasta síntomas críticos, incluso la muerte. Sabemos que cuando hay el 81% aproximadamente de los pacientes que se infectan por este COVID-19 va a ser tratamiento ambulatorio. Se le va a aislar en su casa, se le va a tratamiento y va a estar tranquilo ahí, así como si en caso de que presente algún otro síntoma que influya, que es una fiebre muy importante y que empiece con datos de disnea, entonces este paciente va a caer en los pacientes del 14 a 15%, en el cual se van a tener que ir a hospitalizar, vigilar su estado hemodinámico, y de ahí puede presentar de esos pacientes de un 4 a un 5% síntomas críticos que los pueden llevar a una terapia intensiva. Y sabemos que desgraciadamente ahí hasta un 50 o 60% puede llegar a morir. La siguiente, por favor. Los tratamientos que se han dado, que se van a practicar también más adelante en el triage, lo hemos visto cuando hay una neumonía leve o cuando empieza el paciente con síntomas, como se ha dicho y se ha tratado, y hay muchos tratamientos, hay más de 250 tratamientos que están en protocolo de estudio, ¿verdad? Cuando llega un paciente con una neumonía leve, pues el tratamiento debe ser, repito, con paracetamol, se puede usar
la combinación de hidroxicloroquina o cloroquina, o combinación de hidroxicloroquina con acitromicina. Algunas personas han usado claritromicina, o celtamivir, o ceftriaxona han usado, ¿verdad? Sin embargo, los que están utilizando actualmente son la hidroxicloroquina o la cloroquina, y en algunos casos la acitromicina. Cabe hacer mención que aquí es muy importante en la primera etapa de esta infección, es iniciar el tratamiento con antivirales. Es cuando está la tormenta y está más el problema viral. Entonces, aquí se tiene que utilizar antivirales, siempre, en el médico de primer contacto. Y además, si pueden utilizar, y no es alérgico, se puede utilizar un antibiótico, como se ha probado, que la citromicina se puede utilizar durante 5 o 7 días para ver cómo evoluciona. Y además, también se ha comentado de los esteroides. Sin embargo, los esteroides es controversial. Muchas personas no lo usan porque sabemos que al inicio de cuando empieza esta infección por el virus, si damos esteroides, podemos aumentar la infección por eso. Entonces, es controversial en cuanto al uso de esteroides tópicos nada más inhalados, pero esteroides sistémicos o esos de preferencia no los utilicen ahorita. La siguiente, por favor. Ya cuando están la neumonía grave, que esos pacientes ya requieren tratamiento, pues hay que utilizar la hidroxicloroquina o la cloroquina, como hemos comentado, y se ha agregado también el lopinavir o el ritonavir, ¿verdad? Y está en protocolo de estudio, ya que se están utilizando en muchos países, el remdesivir. Ya está autorizado por la FDA. Sin embargo, en nuestro país apenas ya se solicitó que se pueda utilizar haciendo protocolos de estudio. Entonces, ojalá que muy pronto ya tengamos el remdesivir aquí en México para que se esté utilizando en nuestros pacientes que presentan este tipo de problemas. Como vemos en estas imágenes de una tomografía computada de pulmón, vemos cómo se ven las imágenes de vidrio despulido, ¿verdad? Pacientes que tienen un gran problema pulmonar. ¿Sabe? Todo este virus no entra a los alvéolos pulmonares, penetra, hace una tormenta de citoquinas, ¿verdad? De macrófagos, etcétera, inflama, hace una inflamación importante, hace una estasis del moco, no deja que penetre el oxígeno, y eso va a hacer que el paciente empiece con problemas respiratorios, tenga que intubar, y ya vienen los problemas más serios. La siguiente, por favor. La siguiente, por favor. La siguiente. El tratamiento de vacunas, la anterior, por favor. La anterior. El tratamiento con vacunas, sabemos que actualmente no hay una vacuna. Se está trabajando actualmente en muchos estudios. Hay más de 50 estudios que Estados Unidos, Inglaterra y Alemania están llevando ahorita el liderazgo. Se dice que probablemente en octubre de este año ya podrá salir la otra vacuna. Y al igual que los tratamientos, no hay un tratamiento específico. La siguiente, por favor. ¿Cuáles son las medidas básicas que tenemos que tener? No hay que perderlas de vista. El lavado de manos con frecuencia. Tenemos que lavar las manos como nos están indicando por todos los medios de publicidad que sean. Taparse la boca al estornudar. El distanciamiento social, como ya vimos, que cuando uno está tosiendo o está estornudando, hasta 2 metros pueden llegar las gotas. Evitar desplazamientos innecesarios, ¿verdad? Sabemos que en los hospitales, en los transportes, en las superficies, puede haber virus que estén ahí, ¿verdad? El confinamiento en casa es muy importante, ¿saben? Como nos han dicho en los últimos días, es de que tenemos que estar en casa ya que se acerca en esta semana y la siguiente el aumento de la curva, de que vamos a tener más cuadros y va a haber más contaminados. La siguiente, por favor. ¿Cómo ha evolucionado esta pandemia en el mundo? Hasta el día de ayer, 5 de mayo, teníamos más de 3,5 millones de casos confirmados en el mundo y más de 240,000 muertes. Y liderando esto, siendo el epicentro de esta enfermedad actualmente, la ciudad de Nueva York, en Estados Unidos, siguiéndole ya, afortunadamente, ya se empieza a bajar Italia, España, ¿verdad? Y algunos otros países que están. En México sabemos que estamos ahorita trabajando en eso. La siguiente, por favor.
¿Cómo ha evolucionado esta pandemia en nuestro país? Hasta el día de ayer, 5 de mayo, teníamos 26,000 casos confirmados, más de 2,500 muertes, y la Ciudad de México es la ciudad que tiene más casos confirmados, casi 7,000, y muertes en nuestra ciudad, más de 543 muertes. Le siguen el Estado de México, estados como Baja California, Tamaulipas, Sinaloa, Quintana Roo, le siguen en el número de casos. La siguiente, por favor. La siguiente. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Pues seguir las medidas que se nos han dicho. Yo creo que quedándonos en casa, dándole instrucciones a nuestros pacientes, cuando nos van a ver al médico de primer contacto, decirles que los cuidados que tenemos que tener, confinarse en casa, no salir, usar cubrebocas, ¿verdad? Cuando los pacientes que llegan al iniciar el tratamiento, darles el tratamiento adecuado, como es con paracetamol, darles algún antiviral, y de ahí inmediatamente enviar nuestro informe a un centro de salud o al hospital que se requiera si es necesario. Y yo creo que con eso vamos a mejorar y disminuir esta pandemia que está afectando al mundo. Les agradezco mucho su atención y estamos para servirles. Que tengan buenas tardes. Muchas gracias, doctor Raúl Barrios. En un momento más regresamos a usted para preguntas y respuestas. Doctor Raúl Barrios. Quisiera presentar a continuación a nuestro siguiente profesor invitado, el doctor Martín Castañeda. Para mí es muy importante y tengo el privilegio, doctor Castañeda, de darle la patadita de bienvenida. ¿Por qué lo digo? Porque el doctor Martín Castañeda de León es recién nombrado el presidente de la Sociedad Mexicana de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello. Doctor, mucho éxito en esta gestión y sobre todo muchísimas gracias por darnos un poco de su experiencia, usted compartirle un poco además a nuestra audiencia, además de que usted es recientemente nombrado como presidente, también tiene la oportunidad de trabajar en un hospital COVID de la Ciudad de México, y esta experiencia que usted nos puede traer de la práctica del triage respiratorio es relevante para nosotros. Doctor Martín Castañeda, gracias por aceptar la invitación, mucho éxito en su gestión y le dejo los micrófonos. Muchas gracias. Hola, buenas noches. Fíjense que sabemos de todos estos retos. Primero agradecerles a todos los doctores en los que me incluyo a mis compañeros, porque no somos niños héroes, ¿sí? Pero sí estamos arriesgando la vida a diario, así de respetuoso soy con ustedes, ¿sí? Este tema de contingencia, de salud y austeridad, porque ahorita el paciente económicamente, y se lo voy a decir como es, anda jodido, ¿sí? Anda con la cartera corta. Y es donde yo me dije, voy a hacer uso de mis amigos, en los cuales los incluyo a partir de hoy, y les voy a vertir la experiencia de mis amigos hasta el día de hoy. Y antes de empezar con la plática, me gustaría hacer algunas reflexiones en el sentido del COVID, ¿sí? Permítanme un segundo. A diario ustedes reciben una serie de información. Ahorita lo que nos acaba de decir el doctor Barrios del COVID es válido, pero al día de hoy, el virus ha mutado desde que llegó a Estados Unidos, que fue por el mes de febrero, 14 veces. ¿Sí? Hoy, cuando pensábamos que esa famosa inmunidad colectiva, tenemos la posibilidad de que ese virus que ya mutó más de 14 veces, ¿sí?,
pueda seguir contagiando a personas que ya fueron enfermas, de que ya fueron contagiadas. Y de alguna otra manera es donde todos nos tenemos que nutrir de esta experiencia. ¿Y a qué me refiero? Por ejemplo, medicamentos. Medicamentos que ustedes conocen, que ya ahorita vamos a platicar un poquito más. Por ejemplo, los antibióticos. ¿Qué antibiótico tengo que usar, doctor? ¿Sí? Del tipo de macrólidos, donde no voy a ir detrás del virus, pero sí voy a ir detrás de la sobreinfección. Fue una pregunta que me hice, que se la fui haciendo a mis compañeros, ¿sí? ¿Qué antiinflamatorio, ¿sí? Que catalizan las enzimas donde convierten el ácido araquidónico a prostaglandinas y a tromboxanos, ¿sí? Mi paciente que no va a poder llegar al hospital puede llegar a usar un tanque de oxígeno. Entonces nosotros como médicos tenemos ya que darles alternativas. Infinidad de pláticas a diario tenemos. Entonces sí quisiera dar esa introducción. Ha mutado 14 veces, ¿sí? Tengo un antibiótico o 2 antibióticos. Tengo un esteroide, ¿puedo usar un esteroide? Pues ahorita vamos a platicar de eso. Y claro que lo puedo usar. ¿Por qué? Porque ustedes creen que el COVID está respetando a los pacientes asmáticos. Y el paciente asmático usa esteroides. Usa biológicos. ¿Sí? Usa inmunomodulares. El paciente que llega con nosotros llega con una hipertensión descontrolada. Cuando nos dan toda la información nos dicen, tiene hipertensión, tiene diabetes. Pero hay una gran diferencia entre controlada, la hipertensión está controlada, pero no de hoy. Doctor, me tomé hoy la pastilla, no. Llevo ya 3 años controlado, llevo 3 años con dieta, llevo 3 años controlando mi diabetes, ¿sí? Pero ese tipo de situaciones son las que a diario nos estamos topando. Sabemos que la hipertensión, pero una cosa es la hipertensión controlada y la descontrolada. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer primero? Aparte de tranquilizar al paciente y tranquilizarnos nosotros, es controlar su diabetes, controlar su hipertensión, controlar su dieta, ¿sí? Tranquilizar al paciente. Es que estoy todos los días preocupado y no sé si en el hospital. Bueno, pero en tu casa puedes acostarlo boca abajo, puedes conseguirme un tanque de oxígeno, me puedes usar, ¿sí?, determinados medicamentos por determinados días. A eso me refería. Claro que vamos a hablar ahorita del triage, el triage en su casa. Pero el triage en su casa, yo sé que va a ser lavarse las manos, que esté tranquilo, pero además de eso, tenemos que ir de la mano con ellos a través de la videoconferencia, a través del chat, ¿sí? Hay muchísimos mecanismos. Una radiografía de tórax, ¿por qué? Porque el paciente no se puede gastar más de 1,000 pesos en una tomografía y a los 4 días le tengo que tomar otra. Claro que a lo mejor va a salir con un infiltrado. Hoy salió con un infiltrado. Instalo un tratamiento. ¿Por qué? Porque los hospitales están llenos, ¿sí? Y a los 4 días le vuelvo a pedir otra placa. Y más o menos en ese sentido quisiera vertir mi plática. La experiencia de México con compañeros mexicanos, ¿sí?, donde vamos a ir de la mano con ustedes, ¿sí? Y bueno, tu servidor trabaja en un hospital, ¿sí? Tengo diferentes compañeros, estamos en la primera línea. Dentro de esa primera línea tengo ahorita aquí en el chat a una doctora que está atendiendo en este momento COVID, ¿sí? Y bueno, como pueden ver, pertenece a un hospital de los muchos que tenemos. Se vale hacer preguntas y más adelante las contestamos.
¿Qué tenemos con respecto al COVID? Sí que es termosensible, efectivamente. Hay cosas que tenemos que hacer, ¿sí? Con el paciente, vamos a ver, el paciente que vive en su casa, el médico que vive en su casa, ¿sí? Tenemos que saber que es termosensible. El calor. Tenemos que dejar que, tenemos que explicarle al paciente que los zapatos, su ropa, deben de estar herméticamente separados de nuestro cuerpo, ¿sí? ¿Para qué? Para que pueda ser inactivo. Tenemos que bañarnos, no tenemos que tener contacto, ¿sí? Con ningún tipo de fomite. No debo de usar, ¿sí?, pulseras, no debo de usar relojes, no debo de usar lentes, digo, a menos de que esté miope, ¿sí? No debo de usar corbata y me la tengo que quitar. ¿Por qué? Porque la corbata no se va a la tintorería, ¿sí? Diario. Tenemos que usar una ropa, ¿sí?, que no la estemos contaminando. Nosotros como médicos, nuestros pacientes, ¿sí? ¿Por qué? Porque si no, hay una transmisión de las gotas, de aerosoles. Entonces, esa situación quiero que quede clara. Me voy a quitar los lentes porque era simplemente un ejemplo. ¿Qué tenemos con respecto al COVID? Ya se dijo, es una enfermedad emergente. Sabemos más o menos cuándo llegó. Dicen algunos que llegó en diciembre, otros que llegó antes. Sin embargo, hoy, que estamos miércoles 6 de mayo, 10 minutos para las 8, ¿sí?, no sabemos cuándo va a terminar. Sabemos que a través de una vacuna, posiblemente en 18 meses, 2 años, tal vez sabemos que puede haber un tratamiento antiviral, pero pues a la fecha el virus no tiene palabra. Sin embargo, ya se declaró como una pandemia. ¿Cuáles son las recomendaciones? ¿Qué es lo que tengo que usar cuando me levanto a las 7 de la mañana y tengo que ir a ver a mis pacientes, o tengo que ir a trabajar, o tengo que ir al consultorio? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Sí? Para trabajadores de la salud, ¿cuál es la actividad directamente con el paciente COVID? Con todo respeto, todo paciente que tenga hasta ahorita sintomatología, como la que vamos a describir más adelante, hasta no demostrar lo contrario. Yo creo que ya se ha hablado de neumonías atípicas, yo creo que se ha hablado de COVID, decidieron y decidimos y se ha decidido que las pruebas no alcanzan, pero bueno, ¿qué tenemos que usar? Una mascarilla, ¿sí? Una pijama quirúrgica, pero esa pijama quirúrgica la tenemos que guardar herméticamente. No podemos andar con la pijama quirúrgica, ¿sí?, dentro de nuestra casa. No podemos meternos con los tenis. No debemos, por favor, de dejar de lavarnos las manos. Hay que tener muchísimo cuidado, ¿sí? ¿Por qué? Porque si no, vamos a tener problemas como médicos. La mayoría de nosotros ya somos adultos, en mi caso, muchos de ustedes ya somos adultos, y vuelvo a repetir, no somos Juan Escutia, ¿sí? ¿Cuáles son algunos, como trabajadores de la salud, como médicos, ¿sí? Cuando ese paciente que ya está desesperado, que sabemos que los familiares nos está buscando, nos está tocando la puerta, nos está mandando por chat, ya le tomamos 2 placas, ya vemos su dificultad respiratoria, ya vimos que tiene que ser ingresado a un hospital. Bueno, ese es el segundo triage. Primer triage, su casa. Segundo triage, ¿sí?, urgencias. Tercer triage, ¿sí?, hospitalización. Y de ahí, su recuperación. Bueno, cuando ese paciente está generando
está generando una serie de sustancias, en este caso víricas, que donde me vas a hacer que yo sea seropositivo, asintomático o sintomático, pues ya tenemos que entrar en otro protocolo. ¿Cuál es el protocolo para muchos compañeros que me están viendo ahorita? Bueno, pues ya saben, las botas, la bata, la protección ocular. ¿Cómo puedo obtener la protección ocular? A través de unos lentes. Los guantes. ¿Qué tipo de guantes? Lo vamos a ver más adelante. La pijama quirúrgica, ¿sí? Y la famosa mascarilla N95. ¿Por qué? Porque esa molécula, ¿sí?, es demasiado pequeña y fácilmente va a llegar al alveolo, ¿sí? Entonces, aguas con el tipo de mascarilla. Sin embargo, estoy hablando, ¿cuáles son los riesgos por los procedimientos? Esto es algo importante. ¿A qué le debo de temer? A las secreciones oculares, a las secreciones nasales, a las secreciones de orofaringe. Bueno, el paciente necesita una exploración y un interrogatorio. Bueno, a la hora de la exploración me tengo que lavar las manos, me tengo que poner los guantes, me tengo que, bueno, primeramente llega al consultorio, tengo que tomarle la temperatura, ¿sí? Segundo, ¿sí?, tengo que hacerle un interrogatorio para ver si reúne los requisitos sí o no. Bueno, ese paciente que va a llegar con nosotros, que a lo mejor usó un cepillo de dientes, a lo mejor usó un vaso, a lo mejor usó un plato, a lo mejor usó una cuchara. En este caso puse una colocación de tubo de Guedel. Está masticando chicle, está generando saliva, a lo mejor está escupiendo en el suelo. Aguas con ese paciente indisciplinado. ¿Qué me tengo que hacer yo, médico? ¿Sí? Me tengo que colocar una mascarilla facial que me va a proteger de eso, de la parte facial. A lo mejor la parte lateral también y la siguiente parte. Eso me va a hacer la mascarilla, ¿sí? Y bueno, ¿qué más tenemos que hacer? ¿Sí? Una compresión torácica, un paciente que de repente me dice que tiene dificultad respiratoria y alguien no trae mascarillas, no trae guantes y queremos hacer, ¿sí?, le al héroe haciendo una compresión en el tórax, darle una respiración, metiéndole aguas con esos famosos aerosoles, ¿sí? La desfibrilación, la colocación de marcapasos, la colocación de la vía venosa o arterial, son riesgos de bajo riesgo, aguas de bajo riesgo. Si yo uso mis guantes de nitrilo, si yo uso una mascarilla de triple capa o de N95, ¿sí?, pues no voy a tener ningún problema, ¿sí? Pero ahora, ¿qué va a pasar con la siguiente? Ok. Bueno, tenemos aquí, fíjense, casos leves y moderados, casos graves, ¿sí? Casos graves. ¿Cuáles son los síntomas de un caso leve? Elevación de la temperatura. Ayer me llegó un paciente con 40 grados de temperatura, ¿sí? Dije, canijo, 40 grados. Pero trae una infección gastrointestinal, una chamaca de 28 años, le mandé pedir una placa y salió limpia. Hoy el paciente no tenía COVID, pero ayer se angustió. No por eso inmediatamente la catalogué COVID, pero traía fiebre, ¿sí? Entonces, síntomas generales, fiebre, diagnóstico diferencial. Es importante que podamos separar el paciente COVID de las demás enfermedades que siempre han existido. ¿A qué voy? El COVID se suma a los demás diagnósticos que tenemos. Dolor de cabeza, ¿sí? Ese dolor de cabeza, ¿sí?, es en la parte anterior, no es en la parte cervical. No es por cansancio, no es por fatiga, no es por estrés.
Tenemos que hacer un diagnóstico diferencial de la cefalea, ¿sí? No es que me sienta con acúfeno o tinnitus, tómate la presión, ¿sí? Controlemos la presión, a lo mejor tómate el azúcar, ¿eh? Cuando son cosas que tenemos que tranquilizar al paciente. La famosa tos, es una tos, fíjense bien, inspiratoria o es una tos expiratoria. Por supuesto, esta tos va a ser inspiratoria. Como dijo el doctor Barrios, perdimos las funciones de la nariz: filtrar, humedecer y calentar el aire. Entonces entra el aire muy frío, muy seco y contaminado. Ese es la tipo de tos, no la expiratoria, ¿sí? Sino la inspiratoria, no la expiratoria, ¿sí? Pero el paciente que me fuma, ¿qué voy a hacer con el paciente que fuma? O que fuma de esta, ¿sí? O que fuma el electrónico, ¿sí? Son pacientes enfisematosos, son pacientes con EPOC, tiene más de 55 años, pesa más de 60 kilos. Y aparte, no cree, ¿sí? No cree. Y nada más falta que crea el presidente de Estados Unidos. Pero bueno, disnea leve, dolores articulares. ¿Cómo voy a poder tranquilizar a mi paciente? A través de los famosos estudios de laboratorio que tenemos aquí abajo. Como pueden ver, ¿cómo voy a empezar ya a preocuparme? ¿Y cómo voy a tranquilizar al paciente? En ese momento o más adelante, ¿qué voy a hacer? Pedir estudios de laboratorio. Ya tengo la clínica, ya tengo la radiografía o la tomografía, y explicarles que en 4 o 5 días tengo que repetirlo. 2, tengo que pedir estos estudios, interleucina, ¿sí? Antiestreptolicinas, ¿sí? Tengo que mandar pedir CPK, tengo que mandar pedir, ¿sí? Leucos, tengo que pedir deshidrogenasa ácido láctica, tengo que pedir el famoso dímero D. Doctor, ¿todo eso cuánto cuesta? Pues hay muchísimas opciones, ¿sí? Pero si tú como médico no te ayudas de los estudios de laboratorio, el paciente, ¿sí?, va a caer en el famoso triage gris, y ya saben a qué me refiero. Entonces, no llevemos a nuestro paciente al triage gris. Entonces, casos leves, le mando pedir los estudios. ¿Para qué me espero al caso grave? Se ha visto estudios donde si ustedes, nosotros, yo mismo, me espero al caso grave y ahora sí me mando pedir esos estudios, ahorita el paciente está, ¿sí?, ávido de buena información. Entonces, yo les pediría que con casos leves, casos moderados o casos graves, de acuerdo a un consenso de amigos, sí pediría estudios de imagen y estos estudios de laboratorio. Y sobre eso partimos. Ahora, pasemos al caso leve o moderado, más los factores de riesgo. Ya tiene la fiebre, tiene la cefalea, tiene la tos, tiene la disnea, ¿sí? Está saturando. Un oxímetro. Cómprate un oxímetro, paciente. Es una forma de estar midiendo 3 o 4 veces al día, ¿sí? Tiene neumonía, le doy un punto, una neumonía leve, ¿sí? Tiene radiografía de tórax con infiltrado mayor al 50%, ya saben. ¿Cómo están los ángulos? ¿Cómo están la imagen? ¿Y cuáles son los factores de riesgo? Como ya les dije, pues ahí los ven. Pero no es que tenga diabetes mellitus. Tienes diabetes mellitus descompensada, hay que mandarle pedir estudios, ¿sí? Porque sí nos dicen diabetes mellitus, pero descompensada, hipertensión descompensada, ¿sí?
necesita cambiarle el medicamento y además del antihipertensivo hay que sumarle un diurético o un calcio antagonista o los tres a la vez. Entonces son cosas que tenemos nosotros que ayudar a ese paciente, ¿sí? Y casos graves. ¿Cuál es el caso grave? Saturación menor al 90%. Actualmente en nuestro hospital están llegando pacientes, entre comillas, ¿sí?, con menos del 60% de saturación. ¿Por qué? Pues porque son pacientes que hacen ejercicio, son pacientes que llevan dieta, son pacientes que traen un perímetro abdominal menor al que ya conocemos. Son pacientes relativamente sanos, pero genéticamente adquirieron, ¿sí?, el virus. Y esos pacientes están saturando menor, ¿sí? Saturaban ya de forma anormal, pero ellos no se daban cuenta, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Darle puntaje, como pueden ver, lo que ya hemos visto. Y casos graves en el hospital. ¿Cuál tenemos? Glasgow, SOFA. ¿Qué tenemos que valorar en SOFA? ¿Sí? Ahorita vamos a ver, ¿sí? Y bueno, esta clasificación de la severidad es importante que ustedes la conozcan. ¿Qué más les puedo decir? Vamos adelante. Este famoso triage, ¿sí? Este famoso triage inventado por este francés, que ya dijo Raúl, en la época... Me desligo porque ya ven ahorita cómo está la Cámara de Diputados y de Senadores, donde de repente todos tenemos derecho a la atención, efectivamente. Pero si aplicamos el triage en pacientes con COVID, ¿sí?, pues indudablemente va a haber pacientes, como en el hospital español, como en el hospital inglés, como en centro médico, como en cualquier hospital, que de repente los pacientes ya van en el 15º, 20º día, siguen usando los equipos y hay una lista de formados. Entonces, ¿qué tenemos en el triage? Tenemos pacientes con síntomas respiratorios. ¿Cuál es mi opción? Proporcionar las precauciones de contacto, ¿sí? Bueno, ya les expliqué, hay que tranquilizarlos, hay que mandarles placa y toda esta situación. ¿Cumple definición de COVID? Sí. Continuar la evolución del paciente, ¿sí? ¿Cómo evaluamos? Hoy apareció en 72 horas, porque el paciente se nos está yendo cuando ya llegan a una etapa grave. Hay que tenerlos cada 72 horas, 2 veces al día nos tienen que estar llevando, ¿sí? Videollamadas, chat, por donde quieran, ¿sí? No cumple la definición, continuar la evaluación en el consultorio, ¿sí? Y un aislamiento. 2, la evaluación clínica, ¿sí? Datos de alarma. Caso potencialmente grave, ¿sí? Pues indudablemente hay que coordinarnos. ¿Con quién? Con la jurisdicción. ¿Sí? Nada de lo que acaba de pasar, con todo respeto, aquí en Ciudad Nezahualcóyotl, donde desgraciadamente un médico, a bien, tenía su clínica, una pseudoclínica, falleció el paciente y ya saben en el problema en que se metió. Entonces, hay que notificar a la jurisdicción. Esto nos tenemos que amparar, cuidar, ¿sí? Primero en el aspecto salud y después en el aspecto legal, ¿sí? La realización del estudio. El epidemiólogo, si algo tiene ahorita, es que sabe perfectamente bien lo que nos va a ir guiando el más elevado, que ya saben, casi cerca de los 10,000 pesos. Y bueno, es un... Adelante.
Se pasó de repente, doctor Martín, pero ya parece que ya lo escuchamos una vez más y lo vemos correctamente. Ah, gracias. Bueno, ¿qué tenemos como trash respiratorio? Fiebre mayor a 38 grados, 5 puntos. Tos seca, no dijimos tos húmeda, tos seca. Inspiratoria, 5 puntos. Dolor de cabeza, dificultad para respirar, dolor articular, dolor muscular, dolor de garganta, escurrimiento nasal, dolor torácico. ¿Qué nos va a decir? 3 colores: el rojo, el amarillo o el verde. ¿Sí? Si tiene el verde, vamos bien. ¿Sí? El rojo, ¿sí? Ya tenemos que platicar con los familiares. Adelante. ¿Qué tenemos con respecto a este famoso tratamiento? ¿Sí? El Remdesivir, autorizado por la FDA, aún en estudio, mejora los síntomas, pero todavía no lo tenemos, doctores. ¿Sí? Yo voy a hablar de mi experiencia. Los últimos 4 pacientes que tuve, ¿qué le he dado? Le he dado antiinflamatorios, antibiótico, ¿sí? Oxígeno, y una interconsulta con el neumólogo. Actualmente nuestro mejor amigo es el neumólogo. Y van a ver cómo de 4 pacientes, 3 les va bastante bien. ¿Sí? Pero si ahorita el paciente va a llegar con ustedes pidiendo este medicamento, ¿sí? Pues posiblemente el paciente a pie, el paciente del mercado, el paciente del... va a requerir otras cosas, que sí las tenemos. ¿Sí? Adelante. El Remdesivir es un análogo de adenosina que se incorpora a la cadena ARN y da como resultado la terminación prematura, usado para el tratamiento contra el virus de la ébola. Inicialmente se ha demostrado que el Remdesivir y la cloroquina son altamente efectivos en la inhibición de la infección in vitro. Los criterios de uso: pacientes críticos y enfermedades severas. Adelante. Los datos muestran que tiene un efecto significativo positivo en la disminución del tiempo de recuperación en comparación al placebo. Adelante. Esto es lo que estamos usando en mi hospital. Casos leves, 75 miligramos cada 12 horas durante 5 días. Caso moderado, ¿sí? 75 miligramos cada 12 horas durante 5 días. Hidroxicloroquina, 400 miligramos cada 12 horas en el primer día y 200 miligramos cada 12 horas durante 5 días. La cloroquina, 600 miligramos, seguido de 300 miligramos base a las 12 horas en el primer día. Posteriormente seguimos con 300 miligramos base cada 12 horas durante 5 días. Ceftriaxona, 1 gramo cada 12 horas durante 5 días. Caso grave, oseltamivir, 75 miligramos cada 12 horas durante 5 días, ¿sí? Hidroxicloroquina, la citromicina, la claritromicina, la ceftriaxona y en casos extremadamente graves, como pueden ver. ¿Qué le agregaría ahí? Se los deja de tarea y si quieren lo platicamos en cortito en el chat, ¿sí? El famoso Celebrex, ¿sí? Y oxígeno, desde el caso leve es oxígeno, y la posición del paciente, boca abajo, ¿sí? Adelante. Las vacunas, como pueden ver, hay más de 440 protocolos aún en estudios, y bueno, yo creo que ahí sí estamos en fase 1, va a ser muy difícil todavía que lleguemos a la fase 2 y a la fase 3. Adelante. ¿Y qué podemos dar resumiendo? Hoy llegó este paciente, no sé si les ha tocado,
No llegó con sintomatología respiratoria, llegó con sintomatología dermatológica. Vean la descamación de la yema de los dedos, vean, ¿sí?, toda la erupción que tiene en la parte del tórax. Entonces, no tiene palabra hacia las vías respiratorias. La forma de entrada es de diferentes maneras. Entonces, se los puse porque hoy llegó así este paciente. Y bueno, hay que tener cuidado. ¿Qué tenemos que también tener cuidado? En ese famoso paciente cero. Ese paciente cero, que tristemente y penosamente es el más indisciplinado, el que no cree en el cubrebocas, el que no cree en los lentes, el que no cree en que existe ese virus, ¿sí? Y ese es el que nos está generando a ustedes, a nosotros, que esa carga de pico de hospitales y nuestra infraestructura hasta ahorita tristemente está siendo rebasada, y si no podemos documentarlo de la forma que quieren. Entonces, ese paciente, ¿sí? Sí tenemos que trabajar con él, ¿sí? Tenemos que concientizar a ese paciente, porque de lo contrario, esta famosa curva, ¿sí?, se nos va a ir. Entendiendo que tenemos que hacerle ver al paciente que este virus no se va a ir hasta que exista una vacuna. Esa vacuna va a existir hasta dentro de 18 meses, 2 años. Hay un brote. Posiblemente en noviembre, diciembre, enero puede existir otro brote o rebrote con estos, ¿sí? Entonces, tenemos ya que convivir a una sana distancia. Tenemos que convivir con un cubrebocas. Tenemos que identificar a los pacientes cero, porque eso es algo muy importante. Y ese paciente cero, tratarlo de concientizar, en el entendido que es muy, muy indisciplinado. Adelante. ¿Qué puedo decir dentro de este resumen? Si la primera medida de protección siempre va a ser lavarse las manos, ¿sí? Lavarse las manos, no lavarse las manos. Lavarse las manos como si entráramos al quirófano. Ponernos nuestros guantes. Quitarnos los guantes y volvernos a lavar las manos. ¿Sí? Bueno, usar el famoso cubrebocas. Ese cubrebocas que usan, con todo respeto, los chontales, los tzotziles, qué padre está por fuera. Pero tenemos que usar un cubrebocas que tenga una capa media. La capa media es la que va a filtrar del virus. ¿Sí? La capa interna es la que va a hacer que no se humedezca tanto con nuestra respiración. Aparte, un cubrebocas, ¿saben? Por más de 4 horas nos puede elevar la temperatura arriba de 40 grados. No sé si se han tomado la temperatura. Cuando se están poniendo el cubrebocas, úsenlo 4 horas, tómense la temperatura y pregúntenle a los cardiólogos. Cada 4 horas los cardios, ¿sí?, cuando hacen una cirugía de cardiología, se lo tienen que quitar. Entonces, son protecciones, ¿sí? Adelante. En el mismo resumen, ¿cuáles son los factores de riesgo predisponentes? Por supuesto, la inmunodeficiencia, la desnutrición, las comorbilidades y la higiene deficiente. ¿Cuáles son las medidas? ¿Sí? Las famosas vitaminas, ¿sí?, la higiene, la alimentación en proteínas o en carbohidratos. Los factores precipitantes, pues por supuesto que son los contactos con personas infectadas. Todos, el 60% de la población, tarde que temprano, vamos a entrar en contacto. En ese momento vamos a desimpactar todo este sistema que hoy nos tiene retenidos dentro de nuestra casa. Pero eso no quiere decir que ya se acabó el brote nuevamente. Los fomites, como se los dije, es muy importante no usar anillos, no usar alhajas, no usar esclavas, no usar gargantillas, ¿eh? Y los factores permanentes, pues ahí sí no podemos ayudarla con una desnutrición, inmunodeficiencia, hipertensión descontrolada, diabetes, ¿eh?, higiene deficiente. Yo creo que valdría la pena
con esta empresa farmacéutica que ahorita ya los estoy amarrando, a ver ustedes qué piensan, de platicar con ese famoso asma y COVID, porque esos pacientes son 6 millones de personas en la ciudad, en la República Mexicana que tienen asma, 6 millones. Entonces sí valdría la pena tener un tema con respecto a eso. Adelante. ¿Cuáles son las propiedades, fíjense bien, del famoso guante? El de polietileno generalmente tiene una protección de barrera pobre. El de vinilo aceptable, el de látex excelente y el de nitrilo excelente. La resistencia química, como pueden ver, es bueno el de látex y el de nitrilo. El confort, porque hay muchísima gente, excelente y muy bueno. Resistencia y durabilidad, elasticidad, la resistencia a perforaciones. No podemos estar usando un guante para 4 o 5 pacientes. Es guantes por paciente, ¿sí? El contenido alergeno es muy bajo, el de nitrilo, y la economía, básicamente. Adelante. Y pues bueno, les doy muchísimas gracias por esa patadita de bienvenida. Espero que les haya gustado mi presentación y las preguntas al final. Buenas noches, no me despido. Muchas gracias, doctor Castañeda. Sí, efectivamente hay muchas preguntas. Vamos a continuar con nuestro siguiente profesor invitado para al final pasar a las preguntas y respuestas. Quisiera ahora dar la palabra al doctor Francisco Ramírez Ledesma. Él es el presidente de la mesa directiva de la gestión 2020-2021 y de igual forma integrante de esta sociedad, evidentemente, de la Sociedad Mexicana de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello. Y doctor Francisco Ramírez, gracias por la invitación, gracias por aceptar esta invitación y le dejo los micrófonos. Bienvenido, doctor. Muchas gracias, doctor Mundo. Quiero agradecer infinitamente esta participación, tanto a la Sociedad Mexicana de Otorrino como a Bayer de México, y especialmente a todos ustedes debido a su interés que tenemos sobre esta pandemia, sobre esta situación que nos está acosando a todos. Después de oír al doctor Martín Castañeda, pues me dejó sin palabras porque básicamente es mi plática, pero vamos a tratar de usar un poco más de especificidad y vamos a hablar un poco más del futuro. ¿Qué es lo que está afectándole al mundo? Principalmente, como en todas las pandemias que se ha visto a lo largo de la vida, pues hemos tenido desde 1342, la peste negra, llevó a una tercera parte de la población, por lo menos en Europa, y es lo que se estimaba ahora. En 1918, otra vez la pandemia de la gripa, etcétera, ¿no? Así ha venido a lo largo de todo el tiempo. Pero nosotros que estamos en la trinchera, nosotros que no estamos en un hospital COVID, que nos habla el paciente y nos dice, me siento mal, doctor, o simple y sencillamente, traigo algo en la garganta, doctor, no hay forma de que me revise, ¿qué vamos a hacer? Bueno, mi sugerencia es, dentro de nuestro consultorio, tener ya toda esta información ya puesta en las paredes del consultorio para que el paciente darle esa información y acatar estas órdenes. O sea, el paciente, para cuando nosotros llega a nuestro consultorio, hay de dos tipos. Uno, el que llega sin previo aviso, es el que dice, doctor, señorita, quiero pasar con el doctor. Entonces, hay que sugerirle que se lave las manos, ya sea que tengamos ese acceso para hacerlo en el consultorio o dentro de la unidad donde estamos o de la clínica donde trabajemos. Número 2, se recomienda que el paciente, si trae coche, se anote, deje su número celular, espere en el coche o espere afuera de la unidad hospitalaria, consultorio, donde estemos nosotros, y se le marcará, si de ser posible,
para que ingrese solamente, no hacer sala de espera. Si esto no es posible, bueno, pues vamos a tomar otro tipo de medidas. ¿Cuáles son las medidas? Las mismas que se nos indica el INDRE, la Secretaría de Salud, que nos manda a casa, ¿no? Ya las mencionó el doctor Martín Castañeda, no tiene caso que lo repitamos. Sí es importante que el paciente traiga un cubreboca. ¿Por qué? Porque el cubreboca va a evitar que él transmita, ¿sí? Puede ser que no sea un N95, N99, un PP3, o sea, es simple y sencillamente para que si es un transmisor, se detenga en su cubreboca y no esté contagiando. El que sigue. Tenemos que, si ya detectamos o sabemos que es un paciente COVID, tener un espacio especial para poderlo revisar. ¿Y cómo vamos a hacerle a este espacio? Darle todas estas indicaciones. Esto pues hay que compartirlo con los pacientes, hacerles hincapié y como ya dijo el doctor Castañeda, que hay que tener ciertas medidas y ciertos síntomas de alarma, ¿sí? La bioseguridad. La bioseguridad es parte de la vida diaria de nuestro consultorio, siempre, pero ahora más, porque esto nos va a provocar que bloqueemos a ese coronavirus. Número 1, la sala debe de estar libre de revistas, de cualquier objeto que puedan estar tocando. Tenemos que tener un servicio de limpieza o estar limpiando constantemente nuestro consultorio. La capa lipídica o lipoproteica que tiene la membrana esta del coronavirus fácilmente se rompe con el jabón y entonces podemos sanitizar perfectamente nuestra área de trabajo. Igualmente, lo que me decíamos, las manos, tomarle la temperatura al paciente. El paciente, básicamente, estando en la puerta de nuestro consultorio, tomarle de ser posible, con un termómetro a distancia, para saber si es un paciente que va a ser de alto riesgo, porque a veces el paciente no lo sabe, ¿sí? Y lo que les decía, lo ideal es que sean unas citas telefónicas. Aquí en las citas telefónicas yo les pongo un asterisco. ¿Por qué? Porque aquí vamos a empezar a hacer ese cuestionario de riesgo. Vamos a saber si el paciente realmente es un paciente COVID o o simple y sencillamente lo que tiene el paciente es otra comorbilidad que pues, no porque tengamos una pandemia de COVID no existe ni la influenza, ni el sarampión, ni la rinofaringitis, ni la sinusitis, etc. Ya estábamos mencionando, si no nos queda otra más que recibir al paciente en la sala de espera, ya decían de la sana distancia, y de preferencia que no venga acompañando, a menos que necesite el apoyo del acompañante, sea menor de edad, tenga incapacidad, discapacidad o todo lo que ya se conoce. Tratar de cubrir ya dentro de nuestro consultorio, por ejemplo, con papel film, todas esas áreas donde vamos a tener que tocar o el paciente va a tocar. ¿Por qué? Porque es mucho más fácil proteger eso. Si nosotros tenemos un ultrasonido, ya se venden cámaras especiales o, bueno, protectores especiales plásticos, desechables para poder usar ese tipo de aparatos, un endoscopio y demás. Mi sugerencia es que no sean invasivos, que no tengan que inyectar al paciente, que no tengan que tener contacto con las soluciones. ¿Sí? ¿Cuál es nuestra protección personal? En cuanto al área, vamos a minimizar precisamente que el paciente ande deambulando. No se puede quitar el cubrebocas a menos que vayamos a revisarle la cavidad oral o la nasal. O sea, lo ideal es que el paciente use cubrebocas desde la llegada a nuestro consultorio hasta que se va a su casa, hasta que llegue a su casa. Ahorita vamos a hablar acerca de los cubrebocas. ¿Cuál es nuestro equipo personal que hay que tener? De preferencia, batas desechables, igual que guantes y gorros y todo, o sea, cubrirnos de todo esto. Otra de lo que ya se mencionó es el tipo de calzado y la ropa que vamos a usar dentro de nuestro consultorio debe de ser de uso para el consultorio. O sea, yo llego
pueden llegar de traje y corbata, pero tener un área donde ustedes llegan, se cambian, se ponen la pijama quirúrgica, unos zapatos eh, quirúrgicos o crocs, o sea, que sean fáciles de lavar, de desinfectar, y a la salida nosotros vamos a agarrar todo eso, meterlos en una bolsa y cerrarla y llevarla a lavar a nuestra casa con la seguridad de que eso va a quedar bien desinfectado. ¿Qué otra de las cosas necesitamos? Bueno, podemos usar unas pantallas, podemos usar gafas. Lo ideal es usar una protección totalmente a prueba de aerosoles, como sería un visor, para evitar que ese flush, que esas micropartículas que miden menos de 5 micras que quedan en el aire, como lo mencionó el doctor Barrios, nos entren a través de nuestros lentes o por la parte lateral o atrás de la pantalla, porque eso nos va a permitir tener el 100% totalmente hermético. El lavado de manos yo les aconsejo 1000 veces. O sea, 1000 veces antes de revisarlo, después de revisarlo, durante la revisión, el uso de los guantes. Esa es otra de las cosas. He visto gente que trae los guantes. Agarra y a nivel público, el paciente no llega con guantes. Mi sugerencia es, ¿sabe qué? Quíteselos, lávese las manos. Es más seguro que los guantes que trae, porque yo no sé cuántas puertas agarró, el dinero, todo lo que eso se quede en los guantes es exactamente lo mismo que traer las manos sucias. Al terminar la consulta, nosotros tenemos que volver a desinfectar todo. Cada vez que entra y sale un paciente hay que hacer toda esta bioseguridad, toda esta maniobra, quitar los films, quitar las protecciones. Veían ahí el papel aluminio, para ciertas cosas nos funciona bastante bien. Nuestro escritorio totalmente libre de computadora y de todo para poderlo estar limpiando, así como el doctor Castañeda nos mencionaba el reloj, las pulseras, toda la joyería y eso. También las cosas que tenemos en nuestro consultorio necesitamos hacerlo minimalista, y minimalista significa no tener nada para poder sanitizar y limpiar perfectamente y descontaminar toda esa área. Podemos usar el hipoclorito de sodio al 5%, nuestro instrumental de preferencia hay que usar algún cloruro de benzalconio al 12%, todas estas sustancias que se nos venden, hay casas comerciales específicamente para desinfección de instrumental, de aparatos, todo lo que ustedes usen, el estetoscopio, el martillo de reflejos, lámparas, todo eso. Necesitamos también tener bolsas rojas, recipientes para punzocortantes y todo eso, como siempre lo hemos hecho, ¿no? Pero tener más cuidado para que quede todo esto dentro de lo que de las normas de bioseguridad. No usar algún instrumental que quede por ahí, tener mucho cuidado con eso. Ahora, ya se mencionó el manejo médico, vamos a saltarnos un poco de esto. Ahorita vamos a mencionar acerca del efecto de los fármacos. Veía yo algunas preguntas, dudas que tenemos acerca de los fármacos, de cómo funcionan y por qué. Ahorita lo vamos a ver. ¿Sí? Y desde pues, los años 1342 con la Yersinia pestis, ya usaban, el doctor Peste ya usaba su equipo de protección, ¿sí? Como verán, el camino, el linaje sigue siendo los mismos. Vean las gafas que trae, el visor que trae este médico, la mascarilla totalmente hermética, y ahorita vamos a hablar acerca de eso, vamos a hacer un poquito de hincapié en cuanto a las normas, y todo eso tienen que revisarlo para su protección. Vamos a hablar. Ya cualquiera a nivel del Facebook, del Twitter, WhatsApp, todo eso nos mandan informaciones de las mascarillas. Ya se mencionó que lo ideal es una tricapa para el paciente, para que a la hora que estemos hablando, a la hora que expela el flush de las micropartículas de saliva, se queden en el cubrebocas y no en nuestro consultorio. Número 2, hay máscaras N95, van a ver otra clasificación europea, la PP1, PP2, PP3. Eso es en cuanto al filtrado que se maneja. Hay N95 aquí, N99, hay mascarillas N100, que eso habla
del tamaño de filtrado que va a tener, ¿sí? Ahora, yo les pregunto, ¿qué pasa si llega un paciente que pudo conseguir una mascarilla que incluso, como las ven en su pantalla, las del lado derecho tienen filtro y válvula y tienen una seguridad de más del 95%? Si yo tengo un paciente que usa una de esas y es un COVID, ese paciente por medio de la válvula va a sacar ese flush. Evita que le entre a él las micropartículas, pero van a sacar las partículas. Entonces hay que tener mucho cuidado y darle esa información al paciente y igual entre nosotros tener esa precaución. Mascarillas que tienen válvulas permiten que salga esas micropartículas. Ya hablamos de la filtración de las partículas, de las mascarillas. El equipo de protección debe de ser totalmente individual. Lean, por favor, nos podemos aventar todo un webinar de cómo funcionan cada una de las mascarillas, de los números de filtración y todo eso. Lean, por favor, qué filtrado tiene, si es unidireccional, si es bidireccional, si tiene válvulas, si no, tengan cuidado con eso. Chequen también las equivalencias sobre todo ahora que viene la cuestión de los insumos chinos que nos están mandando. Ellos tienen también otra clasificación, pero tiene que ser un equivalente a lo que ahorita popularmente todo el mundo conoce como la N95 y cada quien debe de usarla. Entonces, por eso es importante saber ese tipo de diferencias entre las clasificaciones europea, la china y la americana. El paciente infectado, lo que decíamos, debe de usar una cubrebocas quirúrgico. Y vamos a hablar sobre los fármacos y el porvenir y el futuro de todo lo que es el tratamiento COVID. Los medicamentos, vamos a hablar de la acitromicina y de la cloroquina. O sea, todo el mundo ya tiene su receta de cocina, ya sabe cuánto le tiene que dar, cómo se debe de manejar, pero vamos a desglosar esto. Vamos a usar la acitromicina. La acitromicina es un macrólido, es un antibacteriano. Entonces yo me pregunto, ¿cómo tiene esa función? Esa función de la acitromicina lo que hace es precisamente estimular el interferón lambda. El interferón lambda es un antiviral y entonces así es como funciona el macrólido. Siendo todo esto, bueno, está en estudios de laboratorio y demás. Todo esto se conoce, la cloroquina también le funciona como un medicamento que dentro del neumocito tipo 2, que es donde se produce ese ciclo del virus, de la unión, de la síntesis, de la transmisión y de la generación de nuevos virus, la cloroquina y la hidroxicloroquina lo que hace es aumentar el pH lisosomal. Tengan cuidado porque por ahí también las fake news abundan. Eso es más contaminante que el mismo coronavirus. ¿Qué es lo que nos sucede? Que de repente dicen, pues entonces se muere con el pH, entonces tome limón. No, que hay que aumentar el pH, tome bicarbonato. Permítame tantito. Esto sucede dentro de la célula del neumocito y la encargada, la única que lo maneja es la hidroxicloroquina y la cloroquina. Pero, ¿qué pasa con el segmento QT? O sea, ¿cómo voy a saber yo que soy hipertenso, que me tomé mi electrocardiograma, hice mi check-up en diciembre y todo salió muy bien? Me tomo le echo cloroquina o hidroxicloroquina al tanque de agua de mi casa y entonces mañana me va a dar unas arritmias malignas, una torsada de Pontes y me voy a morir de un problema cardiovascular, pero no del coronavirus. Entonces, tengan cuidado, no son dulces, tienen que tener el control del paciente. Los antivirales, pues ya se mencionaron su acción y todo eso. El remdesivir, veía algunas preguntas. En el remdesivir, todo está en proceso, en estudio. Y sobre todo la OMS lo que dijo es, señores, hagan estudios dentro de sus hospitales. Como lo dijo el doctor Castañeda, hay que anotar, hay que llevar
en cuenta a ver por qué este paciente sí le funcionó el remdesivir, que es un inhibidor de la ARN polimerasa dependiente del ARN, y entonces ya no puede producir la cadena positiva. Entonces hay que saber qué pasa ahí. El lopinavir es un medicamento que trabaja sobre la proteasa entre las demonios. Lo que tengo es Alzheimer, pero evita que llegue al ARN polimerasa. ¿Sí? Entonces, pero esto pasa dentro del citoplasma, o sea, dentro de la célula del neumocito. Entonces, todos son pacientes en investigación, no se puede dar así nada más porque no se puede comprar en las farmacias. Entonces, los inhibidores, por ejemplo, el inhibidor de los receptores de la interleucina 6. Vamos a hablar un poco del talizumab y el sarilumab. ¿Por qué empieza con una falla multiorgánica el paciente y se nos muere? Porque lo lógico es que aparezcan esas citocinas, produzcan inflamación, viene la reacción de los macrófagos y entonces dominan la situación como en cualquier reacción viral o bacteriana. Sin embargo, con el COVID no pasa eso. En el momento en que empieza a haber una hipercitocinemia, una producción excesiva de citocinas. Entonces ahí es donde el tocilumab produce un bloqueo para que el virus no altere la producción de la interleucina 6. Pero también tenemos el anakinra. ¿Por qué? Porque ese es un bloqueador de la interleucina 1 y esa interleucina 1 es de las primeras. Y ustedes dirán, pues denle porque se está muriendo. No, tranquilos. ¿Por qué? El anakinra está indicado inicialmente en pacientes cuando empieza la inflamación, en su inicio. Entonces tengan cuidado, no se puede manejar los medicamentos a diestra y siniestra. Los inhibidores y activadores de la célula T como los interferones. Vamos a hablar un poco de lo que son los interferones. Los interferones normalmente tenemos de 3 tipos. El tipo 1, que es el alfa y beta, el tipo 2, que es el gamma, y el tipo 3, que es el lambda. ¿Qué efectos tienen estos? Normalmente el tipo 1 tiene un efecto antiviral, ¿sí? Y inducen la liberación de las citocinas y produce inflamación. Entonces, ¿qué pasa si yo agarro y le meto un interferón de tipo 1 ya en una tormenta de citocinas? Pues voy a aumentar esa tormenta de citocinas, entonces no está indicado en esa fase del proceso, sino inicialmente. ¿Dónde se lo voy a dar? No en mi consultorio, no en su casa, tiene que ser intrahospitalario. Hablábamos de la citromicina, o sea, como macrólido, ya mencionamos que es un estimulador del interferón lambda de tipo 3 que hace un efecto también antiviral. Entonces, eso es como se debe de manejar. Por eso la citromicina yo sí se la puedo mandar para casa. ¿Cuánto tiempo? No es una bacteria. No lo podemos dar por 3 días, aunque en el IPP diga que dura 6 días, dura 9 días. No, hay que hacer nuestro propio esquema, individualizar a cada paciente. Pueden ser 9 días, pueden ser 12 días. Cuidado con la toxicidad también. Y pasaremos ahora con el plasma de pacientes recuperados. Todo el mundo dice, bueno, pues ya sáquele sangre a sáquele el plasma, centrifúguele, sáquele el plasma y inyécteselo al adjunto, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con la transfusión de plasma de inmune en pacientes convalecientes, o sea, que ya se recuperaron? Y de aquí va a salir el resultado de cuánto tiempo tengo yo que esperar. ¿Qué es lo que hace este plasma de pacientes recuperados? Pues va a generar anticuerpos específicos contra el mismo anti-SARS-CoV-2. Neutraliza al virus antes de la entrada. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si yo ya lo doy en una fase avanzada, ya no nos está funcionando ese plasma. Sin embargo, siguen haciendo estudios con pacientes, viendo la forma de cómo parar a este diablo. La activación del complemento es otra de las características que tiene el plasma.
y los efectos antiinflamatorios. Pero lo ideal es hacerlo en una forma profiláctica y al inicio de síntomas, como se ha hecho en otras enfermedades. ¿Cuál es el uso, o más bien, cuál es el problema que tenemos? Es que el coronavirus está cambiando, mutando, y entonces a veces responde a ciertos tratamientos y al de junto no le sirvió porque ya cambió su forma de responder. Otras de las cosas que se están en investigación, bueno, todo esto se basa gracias al síndrome de activación macrofágica y a los linfocitos, a la enfermedad de linfocitosis hematofágica secundaria. ¿Qué es lo que hace esto? Bueno, son enfermedades parecidas al COVID. Entonces, ese comportamiento lo usan los investigadores para poder hacer una plasmaféresis, absorción, inmunoglobulinas, inhibidores ¿cómo se llama? De la estasis de los JAKs, por ejemplo, también son contra la inflamación, el JAK1 y el JAK2. Son estudios que están haciendo en células mesenquimatosas, implantes de células enquimatosas negativas. Entonces, todo esto está en experimentación, hay que tomarlo con cierto recelo, hay que tener cuidado. Ahora, ¿qué va a pasar? O sea, vamos a hablar por último de las vacunas. Las vacunas, hasta ahorita, digamos como en una carrera en el hipódromo, hay 6 que van a la punta. Y estas 6 empresas, una está en Massachusetts, que es la Moderna, en Estados Unidos, y está manejando el RNA mensajero 1273, que es lo que se está viendo. ¿Qué es lo que ocupan? Igual que las empresas en China, están usando un adenovirus no patógeno y le ponen ahí una proteína para poderlo hacer rápidamente. Si fuera de mayor efectividad, mayor alta calidad, tendrían que agregarle más proteínas, pero como dijo el doctor Castañeda, tendríamos que esperar 18 meses para tener esto. Inovio Inovio Pharmaceutics está en Pensilvania, en Estados Unidos, es otro que va a la punta de las vacunas, y esto, bueno, pues se espera que para fin de año probablemente saquen alguna vacuna con todos sus bemoles que puede tener los efectos secundarios. CanSino Biologics, que está usando el AD5-NCoV, que está en China, el Instituto Médico Genoinmune de Shenzhen, en China también, y Productos Biológicos de Wuhan, junto con la farmacéutica Sinopharm, que también está en China. El Instituto Max Planck de Alemania, que está en Magdeburgo, también están usando nuevas tecnologías, tecnología monomérica, molecular, biotecnología. En España también hay todo ese tipo de investigaciones. Se están usando el linaje que nos dejó, por ejemplo, Jaime Balmes hace 2 siglos con la inmunización, y eso lo que hacen es precisamente usar el mismo camino para generar una vacuna lo más rápido posible. Sin embargo, ¿qué es lo que pasa cuando el paciente que ya lo tenemos en la cama del hospital? Una vacuna no le va a ayudar. Necesitamos antivirales que maten al virus. Necesitamos inhibidores de las interleucinas, desinflamatorios como el JAK1, JAK2, todo ese tipo de medicamentos que se han probado en otras enfermedades, los están probando actualmente en pacientes con COVID. Y eso nos va a permitir tener una mejor respuesta y dar un mejor resultado. Sin embargo, estamos en el ojo del huracán y esperemos que estas vacunas, como también el Reino Unido también tiene su investigación, deje un aporte. Desafortunadamente, quise citar aquí a Michel de Nostradam,
que es mi querido Nostradamus, en 1555 hizo estas profecías, después de que en 1534, si más no me falla la memoria, fallece su esposa y 2 hijos precisamente por la peste, por la Yersinia pestis. Entonces, quisiéramos escribir este libro nosotros de las profecías del COVID. Para terminar y darles las gracias a todos ustedes, esta plática, bueno, pues está dirigida a todos aquellos que están en la trinchera precisamente contra la lucha del COVID. Les agradecemos a todos su interés. Esperamos que ustedes nos puedan aportar. Estamos abiertos a todas las sugerencias y simple y sencillamente respeten la sana distancia, cuídense, protéjanse ustedes porque son los médicos que nos van a permitir estar bien más adelante. Gracias. Muchísimas gracias, doctor Ramírez. Gracias por su participación, por estos datos muy relevantes también que nos ha compartido. Hoy día hay mucha incertidumbre, hay muchos protocolos en estudio, Alemania, Estados Unidos, incluso aquí en México, tratando diferentes opciones. Nos han enseñado que la medicina es individualizada y no podemos generalizar. Y definitivamente, bueno, lo que, como ustedes han mencionado, lo que hemos compartido es la información con la que se cuenta. Y creo que cuando nos pusimos a charlar la primera vez en relación a este webinar, una cosa estábamos seguros, que no era una plática, un webinar de una sola ocasión. Es decir, tenemos mucha información que va a ir saliendo, que se va a ir generando y que por supuesto, como todo el tiempo, nosotros como médicos tenemos que seguirnos actualizando. Podemos quedarnos toda la noche. Entonces, lo que yo les propongo es precisamente dar esta actualización. No sé, nada más pongamos por ahí la fecha, les vamos a compartir con todos los asistentes, quizá en un par de semanas, para continuar, para enfocarnos un poco más en este tipo de preguntas, determinar si hay nueva información que se está generando, como todo día a día, y poder continuar brindando esta información para todos nuestros médicos que están en la línea de batalla. Y a veces, aunque no estemos particularmente en un hospital, pues tenemos llamadas, tenemos pacientes, tenemos gente que nos pregunta y que evidentemente somos las personas en las cuales confían y ese consejo que damos. Doctores Barrios, doctor Castañeda, doctor Ramírez, quiero agradecerles mucho la oportunidad. Repito, esto es solamente el inicio.